Muy buenas tardes a todos. Como dijo Jeffrey, mi nombre es Kenneth Monge, soy biólogo y actualmente estudiante del posgrado en biología en la universidad y tengo aproximadamente 2 años y medio de trabajar con la doctora Cindy Fernández, precisamente en la caracterización de las comunidades de macroalgas marinas asociadas al área de conservación Guanacaste. Primero que nada, y a manera de repaso general, porque yo sé que todos de una u otra forma estamos familiarizados con lo que son las algas, bueno, son organismos fotosintéticos que comparten algunos pigmentos y la característica principal de este grupo es que tienen diferentes orígenes evolutivos. Los ancestros cercanos todos pertenecen a diferentes filos, inclusive diferentes reinos. Entonces nosotros aquí en la ACG estudiamos 3 filos principalmente: rodófita, clorófita y heterocontófita. Rodófita y clorófita, que corresponde a las algas rojas y verdes, se consideran plantas verdaderas porque pertenecen al reino Plantae. Sin embargo, en cuanto a las algas pardas, son un poquito más complejas, ya que pertenecen inclusive a otro reino, que es el reino cromista. Este reino es mucho más emparentado a otros organismos de los cuales ya hablamos, que son los foraminíferos, los radiolarios, etc. Entonces, para el Pacífico de Costa Rica, una de las publicaciones más recientes es para el año 2011, en la cual se reportaron 379 especies de algas. Esto a lo largo de toda la costa pacífica. En este gráfico podemos observar que hay un patrón bastante marcado en cuanto a la diversidad de cada uno de los filos. Las algas rojas, por mucho, alcanzando aproximadamente 250 especies, son las más diversas en cuanto al número de especies. Esto es debido a que esto es una tendencia general a lo largo de los mares tropicales, ya que la cantidad de nutrientes disueltos, la claridad del agua y la temperatura permiten que proliferen más. Esto es contrario a lo que sucede en ecosistemas templados, donde las algas pardas son por mucho más dominantes. En cuanto a la ACG específicamente, en el año 2020, don Jorge publicó un listado preliminar de especies que se han reportado. Hay un total de 104, que vean que es un número bastante alto considerando la cantidad que tenemos en toda la costa. Esto representa aproximadamente el 27% de toda la diversidad de macroalgas del Pacífico del país. Y otra vez se mantiene la tendencia de ser las algas rojas por mucho las más dominantes. ¿Qué hemos hecho nosotros? A lo largo de toda la costa de la ACG hemos seleccionado 40 sitios en diferentes ecosistemas que van desde la zona intermareal hasta los 30 metros de profundidad. Esto abarca, por supuesto, muchísimos hábitats que van desde arrecifes rocosos, arrecifes coralinos, bosques de sargassum, que son muy interesantes, ya más adelante les voy a hablar un poco sobre sargassum, fondos arenosos, etc. En total hemos logrado recolectar 560 individuos, igualmente, otra vez, siendo el mayor número de colectas asociado a algas rojas. ¿Cómo hacemos el proceso de colecta? Bueno, es un proceso algo largo, pero todos los pasos son muy importantes, comenzando con la documentación en campo. Cuando vamos a colectar, se tienen que tomar fotografías del espécimen en fresco y en el hábitat, además de anotar todos los datos asociados al sitio, a la profundidad, al sustrato en el que se encontraba. Eso también es muy importante en la identificación de algas. De los individuos que recolectamos tenemos que hacer 2 paquetes, por así decirlo. Uno que se utiliza para la identificación morfológica, el cual por lo general se recolectan o se preservan más bien en formalina, esto para tener un testigo morfológico, es decir, poder trasladarlo al laboratorio y que perdure a lo largo del tiempo. Cuando lo llevamos a San José, a la universidad, podemos hacer la identificación morfológica a partir de cortes histológicos, transversales, longitudinales y haciendo uso de claves dicotómicas. Además, un pequeño segmento de las muestras se preservan en sílica. Esto es para la secuenciación de ADN, que la hacemos en el laboratorio de genética del CIMAR. Y bueno, en algunos casos, si es necesario, hacemos comparación con especímenes de herbario, ya sean del herbario Louis Fournier Origi, que es el de la universidad, o con herbarios de inclusive otros países.
Ahora, específicamente en cuanto al trabajo de secuenciación, tenemos un total de 168 secuencias obtenidas en nuestro laboratorio en el CIMAR, que provienen de 580 extracciones de ADN que hemos realizado. Esto representa un número total de 80 especímenes con secuencia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué 168 secuencias y solo 80 especímenes? Es porque debido a la variedad de los grupos y a las diferencias biológicas que ya les comenté, además de para tener un resultado confiable en cuanto a la identificación de una especie, tenemos que amplificar varios marcadores. Y cada uno es tan especial como los grupos. Vean que no se utilizan ni se repiten muchísimo los marcadores que utilizamos debido precisamente a la complejidad que conlleva el estudio de cada filo. Una vez que obtenemos las secuencias, procedemos a realizar una reconstrucción filogenética, que sería más o menos algo así. Aquí les ejemplifico una filogenia, esta es una filogenia preliminar para el marcador F57 de todas las algas rojas que hemos logrado secuenciar para ese primer. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Llegar a un nivel de especificidad lo suficiente como para asignarle un nombre a esos individuos, ya sea a nivel de género o a nivel de especie. Por supuesto, eso no siempre lo logramos con las secuencias que obtenemos. Es aquí donde se vuelve muy importante echar mano de la morfología y de los especímenes que nosotros conservamos en el herbario. Con esto, haciendo esto, hemos logrado, hasta el momento, tenemos reportes de géneros nuevos a los cuales se asocian nuevas especies de estos géneros. Esto también, como les mencioné, haciendo uso de la morfología, pero también con la ecología específica de cada uno de los géneros. Entonces tenemos reportes nuevos de Ceratodictyon, Gailiela, Brasiloficus, Martensia, Solieria, Platoma y Crisimenia. Esto en cuanto a algas rojas. Ahora este es un ejemplo de un árbol filogenético para las algas verdes, que bueno, tenemos poquitas secuencias. Y hemos trabajado, centralizado los esfuerzos principalmente en dos grupos, que es Codium y Ulva. En cuanto a Codium, bueno, obtuvimos una secuencia de Codium isabelle, que es uno de las 3 especies que se reportan para el Pacífico de Costa Rica. Y sin embargo, a pesar de no ser una nueva especie o un nuevo reporte, es muy importante el trabajo que realizamos, ya que estamos obteniendo secuencias de especies que no, de las cuales no teníamos información genética para el país. Entonces, como mencionaron en otras presentaciones, sirven de material de comparación. Además, bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Codium sechelii, que ha sido reportado para Panamá, pero nunca para Costa Rica. Y bueno, al parecer sí es bastante confiable la identificación. Y en el caso de las ulvas, por ejemplo, aquí se han reportado 7. Ulva lactuca, igualmente es una de las primeras secuencias que obtenemos para esta especie. Y encontramos con el caso de este espécimen, que al parecer es una especie hermana de una especie hawaiana. Entonces, en cuanto al trabajo de algas verdes, tenemos reportes nuevos para Codium y Ulva, y un reporte de un género nuevo que es Siphonocladus. Ahora entramos a un tema un poco más complicado. Para contextualizarlos un poco, Sargassum, el género Sargassum, que yo creo que ya todos conocemos, es un género muy complicado de identificar morfológicamente. Hay una página web que se llama Algibase, que es un repositorio de la información taxonómica de las algas en el mundo. Si uno digita Sargassum, aparecen más de 1000 salidas, es decir, más de 1000 nombres asociados a ese género. Por supuesto, muchos son sinónimos de otros, etc. En el caso de Costa Rica, para el checklist del año 2011, se reportaban 3 especies. Sin embargo, estos reportes se hacían basados en colectas muy antiguas, de mediados de 1800, hechos por Agar, Taylor, etc. Entonces, esto es parte de la tesis de Mariana Viales. Ella se dio a la tarea de identificar genéticamente o caracterizar genéticamente el Sargassum que tenemos aquí en el Pacífico. Entonces,
ella recolectó bajo la hipótesis de que solamente era una especie probablemente, que es Sargassum liebmanni, pero la limitante de este trabajo es que no existe ni una sola especie ni una sola secuencia de la especie Sargassum liebmanni a lo largo de todo el Pacífico tropical oriental. Entonces esto fue un trabajo muy complejo. Las algas pardas son muy complejas de secuenciar debido a que tienen muchos metabolitos secundarios que interfieren en los procesos de PCR, de extracción de ADN, etc. Y esto fue lo que obtuvimos preliminarmente. Al parecer son dos especies bastante separadas. Todavía no hemos podido asignarles un nombre específico. Estamos seguros que una de estas es Sargassum liebmanni. La otra probablemente sea un reporte nuevo o una especie nueva. Y si, para complicar más las cosas, tenemos otro árbol filogenético más reciente en el cual se separan en tres. Entonces podrían ser dos especies nuevas y el Sargassum liebmanni, o dos reportes nuevos, o un reporte nuevo y una especie nueva. Entonces, en cuanto al trabajo de algas pardas, tenemos especie nueva de Sargassum y una dictiota, además del posible reporte nuevo de Sargassum. En cuanto a la generación científica, yo creo que Cindy ya lo mencionó hace 2 años, se ha trabajado con macroalgas, pero desde un punto de vista más ecológico, que ha resultado en diversos papers. Y actualmente se está trabajando en la preparación de estos manuscritos. Sería la actualización del checklist de Centroamérica, del listado de algas de Centroamérica, las contribuciones del proyecto ACG, que ha sido sumamente grande al conocimiento de la flora marina del país, y un catálogo de algas pardas, verdes y rojas del Pacífico, que sería más que nada una guía ilustrada con descripciones detalladas de los especímenes. Y bueno, somos un equipo de trabajo muy grande, encabezado por la doctora Cindy Fernández, que hoy desafortunadamente no nos puede acompañar, Mariana Viales, que es la que se está agarrando con Sargassum, Fabio Quesada, José Manuel, que nos apoyan muchísimo en las giras, Mariana Viales, mi persona, y Kailen, que trabajamos más de lleno en el laboratorio de genética, y Laura Orenes, que está trabajando más que nada en cianobacterias. Y bueno, aquí está el contacto de información de Cindy, por si a alguien le interesa. Muchas gracias.